Todos hemos enfrentado enfermedades que amenazan nuestra salud y vida. Nadie lo comprende mejor que aquellos que lo viven en primera persona. Soy Mikel Novela y en cada episodio de este podcast dialogaré con pacientes, sobrevivientes y healthfluencers que influyen, marcan tendencias y participan activamente para mejorar el ecosistema de salud en primera persona. Bienvenidos a todos en primera persona, me encuentro muy contento de estar nuevamente con ustedes. Antes de presentarle a nuestra invitada, les quiero recordar que para que este proyecto siga es súper valioso que nos regalen una suscripción, un comentario y sobre todo que puedan compartir nuestro contenido para que llegue a más personas, inspirar a más gente y de esta manera también que podamos seguir generando contenido. Hoy me encuentro muy emocionado porque después de un tiempo por fin pudimos concretar esta conversación y la verdad es que estoy muy expectante de ella porque me parece que va a ser un episodio súper bonito y me acompaña el día de hoy Raiza Rouco. Raiza Rouco, muchísimas gracias Ray por estar aquí, por confiar en nosotros, por decir que sí y normalmente yo me quedo un poco corto cuando me toca presentar a la gente y más bien me gusta que mis invitados se puedan presentar ante el mundo, así es que por favor, te puedes presentar al mundo. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo soy Raiza Rouco, soy mujer, primero que nada, ¿no? Tengo 35 años, soy esposa, soy profesionista, soy mamá de 2 angelitos y soy paciente oncológica en remisión. Esa sería como la descripción más grande que tengo porque para mí, pues eso marca el inicio y el fin de una vida, literalmente. Pero también soy hija y hermana. Y sobre todo creo que soy amiga. Entonces, un poquito de mí. Muchísimas gracias y ya iremos para allá, para explorar un poquito más. Y antes que nada, te quiero expresar mucho admiración porque me compartiste por ahí tu blog y lo pude leer y la verdad es que soy gran fan de la pluma con la que escribes. Me parece muy emotiva, que conecta mucho con las emociones. Cuéntame un poquito acerca de tu gusto por la escritura. Mi gusto de la escritura casi es de sangre. Mi abuelo, que en paz descanse, fue poeta y desde pequeño siempre nos inculcó el amor por la lectura, por la palabra escrita realmente. Íbamos a escucharlo a certámenes donde él se presentaba a poesía, a exponer su poesía y yo creo que de ahí le encontré el amor a la escritura. Para mí es un escape, es una vía muy privada. La verdad es que soy una persona muy extrovertida, pero la lectura de lo que yo escribo es muy para mí. Entonces, siempre que ven que escribo algo en redes sociales, a veces creo que la gente piensa que es para contar, pero más bien es para yo reencontrarme con esa persona tiempo después. Creo que el paso del tiempo se mide mejor con una letra. Claro, y es como si tomaras una foto de ti a través de esa escritura y de tu forma de pensar en un cierto tiempo y luego poder volver a ello años más tarde y poderte contrastar cómo pensabas en ese momento y cómo piensas ahora, ¿no? Más que pensar es lo que sentía. Yo me reencuentro siempre con las emociones que viví cuando leo algo y a veces me da risa, a veces me da un sentimiento de añoranza, regreso a veces a la impotencia, a la frustración, al amor. Me encanta leer porque me encanta revivir. Ahorita que platicabas acerca de tu abuelo y que nace desde que eras pequeña, ¿tienes algún recuerdo de algún poema, alguna frase o algo que te haya marcado por parte de tu abuelo en este sentido? Fíjate que el recuerdo más fuerte que tengo de él es de las discusiones que teníamos. Él siempre decía que a mí me amaba mucho porque yo era la nieta que se parecía más a su esposa, a mi abuela, y él amó mucho a mi abuela. Entonces, para mí, yo sentía el amor a través de esa resemblanza de él. Pero el recuerdo más fuerte que tengo es de una discusión donde terminamos muy mal y le colgué el teléfono. Y uno pensaría, bueno, se arrepiente de haber hecho eso, ¿no? Pero la verdad es que mi abuelo cuando lo contaba lo decía con orgullo. Yo le colgué el teléfono porque yo a mi abuelo le insistí toda la vida que dejara de fumar. Y yo desde que tengo uso de razón siempre fue una persona muy firme en convicciones. Y yo le decía, abuelo, deja de fumar. El cigarro te va a matar. No lo mató el cigarro, a fin de cuentas, gracias a Dios. Pero cuando él contaba esta historia decía, es que Raiza actúa por convicción y yo estoy muy orgulloso de eso. Entonces, a la fecha yo me siento muy orgullosa de seguir en ese camino porque para él, que era una persona que yo admiraba mucho, significaba algo. Y el significado para mí lo es todo. Muy bien. Y me gustaría empezarnos a meter un poquito a ti, a tu historia, porque justamente leía tu blog
Todo empieza, me parece, en este viaje de salud o de enfermedad, tal vez, con una despedida y un par de caipiriñas, ¿cierto? Y quizás eso fue un momento súper vulnerable y un momento de una pérdida en donde de pronto me imagino que puede ser llegar a ser muy fuerte, ¿no? El desprenderte por una parte de una persona tan cercana y tan significativa y luego por otra parte empezar a sentir que tu cuerpo no es lo mismo. ¿Cómo fue ese momento de empezar a sentir tu cuerpo que de una manera distinta? Pues mira, yo la verdad que tengo la bendición de siempre haber sido una mujer criada en salud, o sea, mucho ejercicio, alimentación sana, entonces yo me consideraba siempre una mujer como muy fuerte físicamente, fuerte espiritualmente, fuerte, pues sí, laboralmente creo que también siempre tenía una convicción por el trabajo. Y así me reconocía yo. Tenía una relación muy cercana con mi abuelita materna. Mi abuelita era la del chocolate, abuelita consentidora, muy amada por todo mundo, que forjó a mi mamá, que es la mujer más empática que conozco. Entonces yo a mi abuelita la quise muchísimo y me tocó en el hospital ser la última persona que la vio con vida. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias. Claro. Entonces, en esa ocasión que me toca despedirme de ella, yo sentí cómo me desprendí de su cuerpo físico. Y le agradecí muchísimo todo lo que había hecho por mí y yo estaba muy en paz de haber vivido con ella y ser tan consentida y tan querida y del ejemplo que nos dejó. Entonces yo la despedí con mucho cariño y muy en paz. Cuando mi abuelita fallece, al día siguiente yo tenía un viaje a Brasil y la verdad que por un momento llegué a pensar en cancelarlo, pero pues qué sentido si ya mi abuelita ya no estaba. Entonces estuve esa noche en su funeral, estuvimos en el velorio. Al día siguiente llegué a mi casa en la madrugada, ya vivía con mi novio. Mi papá no sabía que vivía con mi novio, eso es muy importante en mi historia. Él no vivía en la Ciudad de México, no vive en la Ciudad de México. Viene el funeral de mi abuelita, yo llego a casa, meto lo que puedo en la maleta y cuando digo lo que puedo es pues la hice casi por inercia y meto mis recuerdos. Al día siguiente vamos otra vez a la funeraria, me termino de despedir, tomo un Uber y llego al aeropuerto. Viajo a Brasil, yo creo que dormida. Llego ahí, lo primero que hago es tomar otro vuelo a Río, porque iba de trabajo, pero me tomé unos días para conocer Río. Me acuerdo que voy al Corcovado. Hago todo ese viaje sola y me gusta mucho viajar sola. Era la tercera ocasión en mi vida en la que estaba en un viaje sola. Y lo disfruto mucho porque pues es un momento de introspección y en ese momento tan sensible y tan vulnerable creo que me Sí. vino muy bien. Subiendo al Corcovado con lentes oscuros recuerdo que estaba sentada y empecé a llorar. Tengo una fotografía por ahí que me tomaron desconocidos pero me la pasaron. Este, porque bueno, yo siempre voy por la vida tratando de hacer amigos y conocer gente y platicar, me la pasan y me acuerdo mucho que yo en ese camino decía, las emociones no deberían abreviarse. O sea, a mí no me da pena llorar en público, nunca me ha dado pena llorar en público. Y ahí yo estaba llorando cuando la gente estaba, pues, sabes, con esas fotografías de sonrisas entre Sí. familia, entre amigos, tomándose algo. Y yo estaba ahí sintiendo que ahí me estaba despidiendo de mi abuelita. Bajo, le comentaba ahorita a la productora que yo literalmente empiezo a hacer locuras, ¿no? Y tú me preguntabas qué locuras, ¿no? Yo soy una mujer que le gusta vivir al máximo. Entonces, me voy por motocicleta a una favela, a las montañas de Río, voy y conozco la ciudad desde como lo viviría una persona de ahí, literalmente como un local nativo. Y después me voy a mi viaje de trabajo, llego, una semana de muchísimo aprendizaje, muchos éxitos, mucho tal, y yo me sentía muy empoderada. No te puedo explicar cómo me sentía yo de que lo estaba haciendo muy bien. Y viene el último día, y ese último día mi cuerpo empieza a, a fallarme. Iba a una visita médica porque quise aprovechar para conocer cómo yo trabajo en la industria farmacéutica. Yo quería ver cómo era una visita en Brasil. Y entonces íbamos en el carro con el representante y yo, en cada trayecto había mucho tránsito y yo me dormía. Entonces la gente decía, claro, está cansada. Y yo misma me decía a mí misma, claro, estás cansada. Ujú. Tomo el vuelo de regreso, el peor vuelo de mi vida. Yo estaba súper incómoda, me sentía muy mal. Llego a casa. Normalmente llego y es como que siempre me gusta contar las experiencias. Llegué a dormir y de ahí empezó todo a cambiar.
Y ahí fue mi verdadera despedida, el par de caripiriñas, ¿no? Ahí dejé a la Raiza que conocía y empezó este camino con la enfermedad antes del diagnóstico, que fue la parte más dura y dolorosa, porque pues es esta parte de incertidumbre, donde mi cuerpo ya no era el cuerpo que yo conocía, este cuerpo fuerte, este cuerpo ágil, este cuerpo que la verdad se prestaba mucho a hacer mil cosas, porque a mí el día me rendía muchísimo, porque yo no sabía decir que no, yo hacía todo lo que yo quería, más lo que la gente me pedía, eh, yo pensaba que yo era omnipresente y podía hacer todo, ¿no? Y ahí me da un poco de curiosidad preguntarte, hasta ese momento, esta era Raiza, la Raiza echada para adelante, que todo podía, que todo hacía, y ahí fue donde te despides de ella y entras en este proceso de descubrir a una nueva. Sí. O sea, realmente ahí no era una forma consciente. Yo ahora lo reconozco porque ubico perfecto ese momento donde me empecé a sentir mal y cansada. Pero yo quería seguir siendo la Raiza que reconocía, porque es tu business as usual, ¿no? Es lo que tú conoces, era Ujú. lo que estás acostumbrado y es hasta cierta medida lo que me gustaba, ¿no? Me empiezo a sentir mal, empiezo con cansancio extremo, pero cuando te digo extremo es, yo me subía al carro y cuando iba de copiloto reclinaba el asiento así casi a 180 grados, ¿no? Lo más reclinado que se pudiera y yo iba dormida en los trayectos. Yo empiezo a bajar de peso, siempre he sido muy delgada estructuralmente, pero empiezo a bajar de peso, a bajar de peso. Entonces yo iba a la oficina y la doctora de la oficina me decía, oye Raiza, te veo los ojos amarillos y te veo muy flaca, es un ángel. Yo en mi trayecto yo encontré a puros ángeles, en verdad. Y entonces me dijo, no me gusta, vete a hacer estudios. Los primeros estudios que me hago salí positiva a todo. Ahora entiendo que todo el mundo sale positivo, pero eran estudios de sangre, ¿no? Este, en ese entonces mi prometido empezó a viajar muchísimo y entonces pues yo me quedaba sola, iba al trabajo, iba al gimnasio, iba en el fin de semana con mi mamá y ella me veía cansada y me decía es que estás trabajando mucho. Yo tenía un proyecto laboral que me estaba tomando muchísimo tiempo. Eh, un poco sí por objetivos, pero la otra gran parte y el gran componente es por pasión. Yo soy muy apasionada de lo que hago. Entonces yo me quedaba a 2, 3 de la mañana leyendo demandas y corrigiendo demandas para el despacho. Yo estaba en legal y ahí iba, ¿no? Y entonces para mí era normal estar cansada hasta cierto punto porque decía, claro, El estoy ritmo. enfocada en el ritmo Godín y empecé a bajar de peso, las ojeras aparecen, pero ojeras muy marcadas y me empieza un dolor en el costado derecho que llegó a tal punto con el paso del par de las semanas que me imposibilitaba manejar. Pero yo manejaba chueca. Entonces yo manejaba así porque decía, pues tú tienes que hacer tus cosas y entonces si tú tienes que moverte, manejas y punto. Empecé con una tos seca a las 5 de la tarde como relojito, tos imparable, súper molesta y entonces, y el dolor acá, mi mamá me va a visitar y me dice, no me gusta y estaba mi prometido de viaje y me dijo, vente a la casa, yo te cuido. Y ahí voy, ¿no? En la oficina mi jefe me dijo, oye, sí, tranquila, vete a trabajar desde casa. Todavía no había sido pandemia, entonces el home office no estaba tan de moda. Sí, sí. Pero él me dijo, oye, tranquila, en lo que vemos que tienes, vete a trabajar de casa. Y mis síntomas empiezan a empeorar y empeorar y empeorar. En un Y punto hasta el momento nada, no había nada no, concreto. una noche, mi prometido me habla, él estaba de viaje, te digo, fue una época en la que él viajó muchísimo. Primero 2 semanas y luego 3 semanas, o al revés, no me acuerdo. Y entonces me habló un día en la noche, lo que él paró en la madrugada y me dijo, oye, ve con tal doctor, ¿no? Y era un doctor, un internista buenísimo, que yo ya había visto en alguna ocasión, de renombre, excelente, que me recibió porque obviamente las relaciones que vas haciendo en la industria, me lo recomendaron y me dijeron, sí, claro, ven mañana, ¿no? Y yo voy, me empiezo a hacer estudios y durante 3 semanas yo tomé 3 antibióticos diferentes, uno por semana. Recibía regaños de él por mensaje de, es que claro que no mejoras porque no sigues el tratamiento al pie de la letra. Y yo sí hacía algo era seguir el tratamiento porque me estaba cuidando mi mamá. Y ya sabes que las mamás Sí, son sí, así, ¿no? pegadito. Y aparte me hacía mis no sé qué de arándanos y yo no mejoraba. La última semana me hicieron estudios de sangre todos los días y yo se los llevaba. Ahí yo ya estaba viendo a otro doctor, también por recomendación, era un médico general que había diagnosticado a mi concuño con cáncer de testículo. Y la verdad es que es de esos médicos que tienen muy buena intuición. Y entonces me dicen, ve a verlo. Entonces yo lo empiezo a ver. De hecho, él iba a mi casa, vivía muy cerca de casa de mi mamá. Entonces él me visitaba y en la segunda visita, ya con radiografías y yo le pregunté y le dije, oye, ¿hay posibilidad de que esto sea cáncer? Porque hay algo
en tu cuerpo, en tu ser, que te va diciendo. Y él volteó con mucha certeza y me dijo, no. Entonces yo dije, claro, no es. Y el otro internista me decía que lo que yo tenía era una infección, que había agarrado algo en Río, que si y me había metido a, no sé, a un, ¿cómo se llaman estos? A un cenote hace poco y claro, yo me había a un cenote hace unos meses, porque yo, aventuras extremas y todo, yo decía que sí a todo, ¿no? Entonces, pues algo debía tener. ¿Qué Eh, escuchas en tu cuerpo o qué escuchaste en tu cuerpo que te sembró esa semilla de puede ser cáncer? Mi papá tuvo cáncer de riñón. El tema de mi papá fue que lo diagnosticaron, a las 3 semanas lo operaron y le quitaron el riñón y la cápsula suprarrenal y nosotros vivimos el cáncer post-cáncer. O sea, Ok. ya con este paciente en remisión que tuvo toda la carga emocional, pero fue una experiencia muy diferente. Cuando empieza todo esto, la verdad es que yo pienso en cáncer, porque también estoy un poco en la industria y como que escuchas cosas y como que sabes, pero yo estaba en legal, no sabía tanto, y siempre está ese miedito. Cuando yo realmente dudo de lo que ya me estaba pasando, es un día que estaba con mi mamá, que es mi confidente. Tengo una relación bien bonita con ella. Y un día en su recámara, saliendo de bañarme, porque estaba quedándome en su casa, estoy sentada en la cama y me vino una sensación muy fea al pecho. Y yo volteé con ella y le dije, mamá, es que yo tengo algo. Y mi mamá es la persona más positiva, entonces volteé y me dice, claro que no, mijita. Por supuesto que no, yo estoy segura de que no. Y ahí la paré en seco y le dije, yo tengo algo grave. No sé qué sea, pero yo tengo algo malo. Y ahí su mirada cambió. Ella me acompañaba todos los días a sacarme sangre. Yo ya caminaba lento, encorvada, muy cansada, pero con esta tenacidad porque soy terca. Y entonces llega mi prometido de viaje y voy al aeropuerto por él porque, te digo, yo me sentía mal, pero yo quería ir porque tenía mucho tiempo que no lo veía, ¿no? Me acuerdo que adorné el departamento porque era ya cercano a fechas navideñas, era noviembre y bueno, yo había adornado y lo quería recibir muy lindo y tal. Y me arreglé porque siempre he sido vanidosa, entonces según yo me arreglé súper bien y no sé qué tal. Y llego al aeropuerto y él sale y me ve y lo primero que hace, te tengo que describir que es un hombre como muy seguro de sí mismo, muy fuerte, que en muchísimo tiempo le cuesta trabajo mostrar sus emociones y cuando él me ve empieza a llorar. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Y me dijo, ¿qué te pasó? Y entonces ahí se me quiebra algo y le digo, ¿cómo que qué me pasó? Me dijo, estás demacrada. Y claro, yo ahora veo fotografías mías de esa época y digo, ¿cómo no fui al médico antes? O sea, al médico a urgencias a internarme, ¿no? Pasa una semana más en la que pues yo sigo empeorando cada vez más, pero yo ya estoy en el departamento y yo ya tenía unas semanitas con sudoraciones nocturnas. Sudoraciones nocturnas, nivel, me habían aventado un balde de agua fría, pero yo todo lo normalizaba. Entonces Sí. a mí yo despertaba con estas sudoraciones que pelo empapado. Y yo decía, claro, son mis sábanas, porque son de seda, de 1000 hojas, de no sé qué tanto, o 1000 hilos, o no sé qué cosa. Las cambio y pongo de algodón. Y a la noche siguiente lo mismo. O sea, al principio, claro, por la pena, porque yo decía, ¿cómo amanezco así de sudada? Yo me paraba en la madrugada y me bañaba. La primera vez es normal, ya todas las noches es insostenible. Yo estaba exhausta. Y hasta que ya empezó a dormir con toallas de playa. Y ahorita lo pienso y digo, ¿cómo es posible que lo haya normalizado? Pero claro, para mí era, estoy cansada, hace calor, son las sábanas, es el ambiente. Entonces yo dormía con ventilador directo hacia mi cara y la toalla de playa, porque entonces cuando yo despertaba, porque era una certeza, yo ya sabía que iba a despertar así, cambiaba esa toalla, ponía otra y me seguía dormida. Ya no me metía a bañar ni nada, ¿no? Me secaba. Cosas así que ahora ya como que digo, ¿cómo lo normalicé tanto, no? Eh, Él es un hombre que le gusta mucho el ejercicio, íbamos al gimnasio diario y me acuerdo que un domingo viene una fiesta familiar y yo ya me sentía tan mal y venía la tos, yo no tenía ganas de bailar, yo estaba ya de verdad en los huesos y me acuerdo que incluso por la tos que tenía, alguien se acerca a mí y me dice, oye, ¿por qué no te tomas un tequila? Porque si tienes una infección, el tequila te lo mata. Y yo me acuerdo que me lo acercan y el simple olor me dio una repulsión terrible. Y dije, no, quiten esto de aquí. Ese día fue mi punto de quiebre. Ese día fuimos a ver a este doctor que te digo que vivía muy cerca de casa de mamá y me dijo, es que tal vez sean piedras en el riñón, ¿no? Entonces me hace una prueba como de un golpecito y ahí yo siento un dolor terrible. Le pido a mi novio, le digo, por favor, ya vámonos, me siento muy mal.
él como que todavía pensaba que yo estaba hasta cierto punto cansada y tal, entonces todavía nos pusimos a hacer cosas como de la casa. Llegamos al departamento y me acuerdo mucho que me dijo, no te preocupes, si te sientes muy mal, mañana no vamos al gimnasio. Yo creo que estaba en la cama con los ojos cerrados y dije, ¿qué? ¿Cómo? No voy a ir al gimnasio, no me puedo parar, no me puedo mover, me dolía ya. Pero hay una parte de mí que siempre quiso mostrar fuerza, ¿no? Como que yo estoy bien, no pasa nada, normalizando todos los síntomas. Yo no sé cómo pasé esa noche, yo creo mucho en Dios, entonces yo estoy segura de que Dios sembró en él algo, porque a las 6 de la mañana yo desperté con su mano en la espalda diciéndome, mándale un mensaje a Juan Luis, que era mi jefe, y dile que no vas a ir a la oficina, dile que vamos a ir al médico. Yo, bueno, y habíamos logrado conseguir una cita con el urólogo de mi papá en la tarde. Pero yo creo que su sentido de urgencia y de determinación hizo que él consiguiera una cita antes con un doctor en Médica Sur, el doctor Stener, y me recibió a las 10 11 de la mañana y bueno, ya íbamos. Yo ahora, es que de verdad no sé, yo estaba encorvada todo el tiempo. O sea, yo no estaba en esta posición, yo estaba agachada. Y así me la vivía, en el carro, en la sala, pero yo lo normalizaba. Entonces, cuando llegamos con el doctor, con radiografías, estudios de sangre de 3 semanas, toda la historia, el doctor se me queda viendo y me dice, es que a ojo de buen cubero tú no tienes nada, nada en el riñón, pero tienes dos opciones. O te sales de aquí y sigues deambulando hasta que logres un diagnóstico, lo cual es muy poco probable, o te quedas aquí, te hospitalizamos, te hacemos estudios y vemos qué tienes. Yo ni siquiera podía hablar, ¿no? Entonces me quedé internada, era un 27 de noviembre, es el cumpleaños de mi mejor amigo en esa época, en esa fecha, perdón, y llegó al hospital a verme y él es paciente oncológico en remisión también. Entonces yo creo que él también ya lo intuía, ¿no? Lo veía yo en su mirada. Y fue una conversación no dicha. O sea, él me vio y yo lo vi y como que en ese momento había algo que los dos sabíamos pero que no decíamos. Llegó mi mamá le insistió a mi novio que ella se tenía que quedar porque ella era la mamá. Esa noche me da un ataque de gastritis, marca 4,000 pesos de un producto para la gastritis, que no sé si puedo decir marcas. Claro, claro. Los 4,000 pesos de Riopan que me metieron. Y listo, me empiezan a hacer exámenes, tomografías, ven mi hígado inflamado, piensan que es algo de Brasil, que anduve ahí tocando animalitos y que seguramente me dio una infección. Entonces le hablan al infectólogo y le hablan, o sea, 1,000 exámenes. Eh, y al día siguiente, ya yo marcada con todas estas pruebas que te van haciendo, me dicen, ¿sabes que no nos gusta tu hígado y te vamos a hacer una biopsia hepática? Es un procedimiento sencillo, va a durar 1 hora, te lo va a hacer un radio-oncólogo, un hepatooncólogo, un tal. Y a mí todo me hacía sentido porque decía, claro, es el especialista en esto, no porque se trate de cáncer. O sea, yo en ese momento ya no pensaba en la palabra per se. Yo decía, yo quiero un diagnóstico, porque llevo un mes, ya tenía yo un mes de incertidumbre. Y en ese mes de incertidumbre, ¿qué fue lo más difícil? Me imagino que esta incertidumbre y este dolor, pero ¿qué fue lo que más te marcó durante este mes? La impotencia de no poder hacer las cosas que yo quería hacer. O sea, yo llegaba al gimnasio y calentaba y llegaba el entrenador conmigo y me tomaba el hombro y me decía, vete a bañar, estás cansada. Y entonces yo me sentía como que no puedes, ¿no? Y me daba pena conmigo misma, ¿no? Yo decía, yo estoy joven, estoy sana, ¿cómo no puedo hacer ejercicio? El querer leer, y entonces la vista se me nublaba y veía todo borroso. Y yo soy abogada, entonces imagínate todo lo que yo tenía que leer en un día y no podía leer, no me podía concentrar. Y esta sensación de cómo yo quería hacer algo y la vida me iba marcando caminos y señales de que no lo iba a hacer. Yo me casaba en diciembre por el civil, estoy hablando de que esto es en noviembre, yo me casaba el 16 de diciembre por el civil y en marzo por la ceremonia religiosa. Y entonces queríamos irnos de despedida de soltera mis amigas y yo y no pudimos comprar un vuelo. Ni ellas ni yo, la tarjeta la rechazaban, el banco no sé qué. Estuvimos en un Starbucks 4 horas y al final lo compramos por tercas,
pero la vida me marcaba que Te no era por decía ahí. que no. Pero ese es un ejemplo de muchos. O sea, la vida no me estaba fluyendo fácil. Y entonces para mí era una frustración constante. Y tenía este cansancio emocional. La demanda que te decía iba fatal. Yo hablaba con Global para pedirles fianzas millonarias. Y yo decía, es que esta es la estrategia, es la estrategia. El producto se lanzó, fue un éxito, gracias a Dios. Pero yo estaba como en esa cosa de que todo me estaba costando mucho. Sí. Y yo en vez de ceder, ¿no? A las circunstancias de la vida y de ser empática conmigo misma, Ujú. yo me silenciaba y silenciaba todo a mi alrededor, incluyendo personas, ¿no? A mi mamá, por ejemplo, incluyendo intuición, mi intuición y, y callando a mi cuerpo. O sea, cuando yo te estoy describiendo a esta persona, imagínate yo manejando chueca, caminando encorvada. Me tocó ir al súper un domingo con mi mamá y mi hermano y yo en cada pasillo del súper íbamos con el carrito y yo hacía de cuenta como un squat, pero no era por hacer ejercicio, era porque no podía Por estar el de pie. dolor. Pero no le decía a nadie. O sea, a mí mi hermano me decía, ¿qué te pasa? Y yo le decía, nada, ¿qué te pasa a ti? O sea, es normal que esté así. Y la verdad es que esa parte de mí me costaba mucho trabajo y aún así la hacía. Entonces hoy la verdad me arrepiento de eso. Sí, te puedo entender, aunque no haya vivido algo así, pero me imagino el contraste que debe de ser entre lo que Raiza era hasta ese momento versus lo que te estaba poniendo en la vida y de pronto este contraste entre escuchar a tu cuerpo y decir, sí, algo puedo tener, pero por otro lado también negarlo y esa como lucha interna, ¿no? Me imagino que debe ser un proceso bien fuerte. Y volviendo un poco al momento en el cual estás ya en el hospital y de pronto te dicen, vamos a hacer la biopsia porque tu hígado no nos gusta, viene la biopsia. Viene la biopsia, me duermen, me pinchan, me regresan a la habitación, que hasta entonces era una habitación normal de terapia regular, eh, y me dicen quédate en posición fetal 4 o 5 horas y vamos a regresar por ti. Cuando regresemos por ti ya te incorporas, ¿no? Yo paso así 4 horas, me quedo con una contractura enorme y recuerdo que me costó trabajo que me voltearan y entonces me ayudan a voltearme y cuando lo hacen, para esto ya era tarde, entonces esa noche se iba a quedar Eric conmigo porque mi mamá ya se había quedado la noche anterior, ¿no? Y fíjate cómo se va marcando todo porque fue esencial que las cosas pasaran de esa manera. Porque si mi mamá se hubiese quedado, yo estoy casi segura de que yo no estaría aquí. Yo necesitaba que estuviera la persona correcta en el momento correcto. Mi mamá estuvo conmigo en la gastritis y me acompañó perfecto, pero en esa noche, que ha sido la noche más, o de las noches más impactantes de mi vida, yo necesitaba que estuviera ahí Eric conmigo. Cuando me voltean, yo tenía un vientre de embarazo de 8 meses, gigante y duro, y me empieza un dolor. Y entonces el dolor se fue escalando al nivel de que empezaron a llegar los médicos. Llega mi médico, que ya no era el doctor, el urólogo, sino que ya me estaba atendiendo un hepatólogo por el tema del hígado. Me da risa decir mi doctor egresado de Harvard, porque esa noche le gritaron a mi doctor egresado de Harvard. Este, y yo empiezo con un dolor escalado, hasta que me doy cuenta de que cada vez que mi diafragma se movía, a mí me dolía muchísimo. Pero te estoy hablando de un dolor que no, de verdad, inimaginable, es el dolor más fuerte que he sentido. Y esa parte poco racional, ¿no? Esta parte humana me dice, claro, cada vez que tu diafragma se mueve, a ti te duele, entonces que tu diafragma se deje de mover. Esa es la solución para que te deje de doler. Y, y dejé de respirar. Conscientemente tomé la decisión de no respirar. Y entonces me acuerdo muy bien que frente a mi cama estaba el hepatólogo y estaba al lado Eric. Y me acuerdo mucho que una enfermera se acercó hacia mi camilla, mi cama, y se sentó y me giró y me dijo, ay, tranquila, como con este tema de respira. Y me acuerdo que en ese momento fue cuando exploté y le empecé a gritar. Y le grité algo que, gracias a Dios, no me acuerdo de la cara de la enfermera, me acuerdo de sus expresiones, pero no de su cara. Y le grité, no me toques, que no ves que me estoy muriendo. Y ahí me acuerdo mucho de su expresión porque abrió los ojos y me soltó y me dijo, perdón. Y como que se hizo para atrás, ¿no? Y entonces yo regresé a mi posición
Y ahí veo como, me acuerdo mucho que estaba Eric con el doctor y como él se acerca hacia mí. Para esto ya les estaba gritando a todo mundo, les estaba gritando que hicieran algo, que me estaba doliendo, que yo no era así, que realmente algo estaba pasando. Y él se acerca a mí y me empieza a aplaudir en la cara y me empieza a gritar, no te vayas, respira, respira. Y me empieza a gritar en mi cara, respira. Y ahí es cuando yo soy consciente de que yo no estaba respirando, pero por convicción. Escuchaba a lo lejos que alguien decía que tenía los labios blancos, y que me tenían que, literal, así como, me acuerdo de la palabra zarandear, o sea, me acuerdo que alguien dijo zarandéala. Y ahí fue cuando yo digo, no. Y, y vuelvo a respirar. Eh, Ahí ya me inyectan, lo que entiendo que ahora creo que fue morfina, porque el dolor me bajó. Pero ese momento fue clave en mi vida. Yo ya estaba comprometida, pero ahí es cuando yo realmente elijo estar con él de por vida porque él luchó por mí en el momento que incluso yo dejé de luchar por mí. Y ahora que lo compartes, te veo como tus ojitos se ponen como un poco rojos y cristalinos. ¿Qué pasa? Mi mamá alguna vez me lo dijo. Me dijo, yo quiero que sepas que yo a él lo voy a querer toda la vida. Independientemente de lo que pase con ustedes, él va a tener un lugar siempre súper especial en mi corazón porque él, o sea, tú estás aquí en gran medida por todo lo que él hizo. Y yo no lo entendía, ¿no? Cuando empiezo a relatar mi historia en este blog y empiezo a recordar todo lo que ahorita estoy recordando, me doy cuenta de que Dios me fue poniendo a las personas indicadas en el camino para que yo superara todo esto, pero que independientemente de la historia que él y yo sigamos escribiendo, yo estoy aquí en gran medida porque Dios puso en su camino ese momento. Y ese momento para mí fue un parteaguas. Y te decía lo de mi mamá. Yo sé que mi mamá me ama con todo su corazón, pero yo sé que mi mamá no hubiera tenido la reacción correcta en ese momento. Y él Claro. movilizó un piso para que me atendieran de una manera en la que de verdad que no estaban haciendo mucho. Y son especialistas. Y te estoy hablando de que yo soy la mujer. Si a mí me dices cuál es tu deseo en la vida en términos de tratamiento, de acceso, de pacientes, es que los pacientes que tengan que transitar por un camino como el mío, transiten un camino como el mío, igual de bendecido. O sea, yo no tengo nada que decir ni en cuanto a sistema de salud público-privado, ni en cuanto a tratamiento, opciones, no necesariamente por cómo está el diseño de, pero por las personas que a mí me acompañaron. Este empoderamiento de paciente que yo tuve, lo tuve gracias a las personas que me hablaron al oído para guiarme. Esta empatía que yo sentí, la tuve por las personas que me acompañaron con empatía. Este derecho a sentir, lo tuve porque las personas que estaban a mi alrededor me permitieron esa... Y yo sé que hay mucha gente que no. Que no. Yo sé que hay mucha gente que le toca hacer todo ellos mismos y que obviamente, pues sí, la tasa de éxito no siempre es la mejor y a veces no es por la medicina y a veces no es por el tratamiento oportuno, a veces es por la energía que te toma transitar un camino como este. Sí, totalmente. Y creo profundamente en el tema de que no es nada más transitar la salud por una parte de un tratamiento, sino es como un todo en esta parte de la energía también de la que te rodeas. Hace unos capítulos platicábamos con Kike y con Gino. En resumidas cuentas, después de que ellos pasaron igual en pareja un tema de salud, cuenta Gino que cuando él estaba al cuidado de Quique en el hospital o incluso en su casa, decía, si tú hoy tuviste un mal día, no vengas a ver a Quique. Si hoy no tienes un pensamiento positivo, te agradezco que tu intención, pero no vengas, porque toda la energía que tú tengas al final también suma o resta por acá, ¿no? Y entonces ahorita que te escuchaba conecté mucho con eso, con la importancia de la red de apoyo, ¿no? Sí, lo es todo. Y para mí es quien cuida esa red de apoyo. Yo te voy a confesar algo bien difícil. Yo había momentos en los que agradecía ser la portadora de la enfermedad y no la persona que estuviera a cargo de ser esa red de apoyo. Yo decía, es que si esto le llega a pasar a mi pareja, a mis hermanos, a mi mamá, yo no voy a tener la fuerza. Qué bueno que yo lo estoy portando. No tanto por el hecho de portar la enfermedad, sino por el tener la energía de acompañar a una persona que transita por eso. Yo siempre, gracias a Dios, siempre he sido una persona muy positiva, pero claro que tuve momentos difíciles.
Mi momento más difícil fue una vez saliendo del IMSS, porque yo tuve la bendición de atenderme con un seguro privado, eh, que también tienes que aprender a manejar el tema de las aseguradoras, que ese es otro rollo muy complicado. Pero claro que por el tema de ser Godín tenía que ir por mis incapacidades al IMSS. Y entonces la primera vez me toca ir a siglo XXI, porque pensaban que era el hospital que me correspondía y me mandan de la clínica familiar, me mandan a siglo XXI. Voy a siglo XXI, camino todo, no sé si lo conoces, pero es un hospital gigante. Caminas todo el trayecto, imagínate yo recién operada. Bueno, me tardé como media hora. Llego y que es aquí, que es allá, que es acá, no te toca aquí, pero tenemos un grupo de apoyo. Y ya te están esperando y vas tarde, por cierto, ¿no? Y yo llego y mi mamá se va por un café, a mí me reciben con una silla de ruedas que por protocolo me la ponen. Y yo me rodeo de, creo que eran 6 o 7 personas, por ahí de mi edad, tal vez un poquito más grandes, todas con una energía tan baja. Obviamente, muchos pacientes oncológicos o con enfermedades muy complicadas. Y esa red de apoyo, yo dije, es que esta no es una red de apoyo, este es un grupo de catarsis de a ver quién se suicida primero. Y yo salí de ahí sintiendo una lástima por mí. Ahora sí que por mí, por todos mis compañeros. Dije, es que estamos todos fregados. Y mi mamá me vio y me dijo, no vuelves a venir. Y yo ahí me di cuenta de que tal vez el impacto que yo tenía que hacer, porque yo sí quería poner mi granito, no era ahí. Entonces yo empecé a visitar el Instituto Nacional de Pediatría para ver a niños. Y no sé si me estoy saltando mucho de mi historia, me estoy saltando 3/4 de mi historia, pero yo te quiero contar que la energía de los niños, qué padre es. Me tocó ver, yo como que apadriné o amadriné a una niña, pero era un hospital que son 6 camas por cuarto, y entonces yo estaba con ella, pero pues yo veía historias, ¿no? Y me tocaron dos que me marcaron mucho. Una fue de Ania, que es una niña que estaba tenía 8 añitos en esa época, y estaba en la cama pegada al ventanal, y era la hora de la comida, y entonces le llevan a Ania tacos dorados de pollo, y Ania no tenía mandíbula. Y entonces cuando la mamá abre los tacos, se enfurece y los vuelve a cerrar y se sale y le empezó a gritar a las enfermeras, a los camillas, a todo el mundo que pasaba le gritaba. Yo creo que si hubiera estado ahí también me gritaba, ¿no? Y entonces la mamá hizo catarsis. Y muy válido porque, a ver, pobre señora, también estaba Claro. viendo a su hija. Y de repente yo volteé a ver a Ania y Ania estaba abriendo los tacos y sacando el pollo y comiéndoselo. Y dije, wow. Dije, ella no está viendo un problema, ella está viendo comida y sabe que tiene que comer y está comiendo. Y dije, qué padre. O sea, qué padre de verdad y qué lección tan fuerte me está dando esta niña. Porque eso es lo que le tocaba hacer, era comer. Y estaba comiendo. Y cuando su mamá regresó, con lágrimas, enojada y todo, y vio a su hija, se quedó igual o peor que yo. Sí, sí. Y la segunda fue un niñito que no recuerdo su nombre porque él estaba en otro piso, pero estaba mucho más chiquito y él tenía cáncer en los ojos y ya los había perdido. Y entonces él me dijo que su sueño era una cajita feliz de McDonald's. Y yo le dije, ¿en serio ese es tu sueño ahorita? Y me dijo, sí. Sus papás estaban en el albergue del hospital. Y me dijo, sí, pero bueno, con el albergue es complicado y tal. Y volteaba con una seguridad enorme y me dice, pero mi papá me lo va a conseguir. Una certeza que el niño tenía, que yo dije, es que esa fe que tiene, algo le están sembrando a los papás, pero este niño es un triunfador. Sí. Por dentro dije, si yo le compro la cajita de McDonald's, y mi mamá me dijo, no, su papá se la va a dar. Dije, wow, sí es cierto, su papá se la va a dar. Porque hay algo y hay alguien que te está cuidando. Entonces esa red de apoyo lo es todo. Yo la tuve en la parte objetiva. Si me regreso a mi historia un poco, cuando me diagnostican, y mira que yo trabajo en la industria farmacéutica, yo no tenía idea de nada. ¿Cómo fue para ti recibir? ¿Cómo fue que te comentan? ¿Y cómo fue para ti recibirlo? Pues mira, yo tenía 27 años en esa época y todo el tiempo estoy acompañada. Mi, eh, mi transitar por esto es que cuando yo tengo el vientre así, me ponen la morfina, me bajan a otra tomografía, se dan cuenta que hay una hemorragia interna, que tengo 1.5 litros entre líquidos de todo. Entonces, lo que sigue es que me operen. Eran las 12 de la noche. Llega el doctor eh,
pasaron muchas cosas entre eso, ¿no? Yo regreso a la habitación, quiero ir al baño, me dicen, sí, pero te vamos a poner el pato, y yo, ¿cómo crees? Tengo 27 años y estoy súper sana, y vas a ver cómo ahorita me paro. Claro, yo ya llena de morfina, ¿no? Viendo el mundo rosa, mi prometido estaba llenando los papeles, entonces estaba yo sola con ellos, y me dicen, bueno, te vamos a acompañar al baño, y yo, claro, pero se quedan en la puerta. Dicho y hecho, lo hacen, y yo me desplomo, por supuesto, porque estaba súper débil, y ni bien me regresan a la habitación, me bajan, y quirófano. Entra el doctor, Víctor Bizag, con un cansancio en la cara enorme, porque yo creo que todos los cirujanos que están, como en guardia, pues tienen que estar ahí a disposición. Eran las 12 de la noche. Se presenta, entra con él como 8 médicos, y estaba mi prometido, imagínate la carga emocional que él traía, ¿no? Y los ve y les dice, hay mucha gente en esta habitación. Y yo con la morfina encima y fan de Grey's Anatomy, les digo, déjalos, están aprendiendo. Eso me costó que a mí me visitaran los residentes todos los días, muy simpáticos. Nos callamos muy bien. Y nada, el doctor me dijo, ¿qué quieres? Pídeme un deseo. Y le dije, regálame 40 minutos, que era el tiempo que iba a tomar mi mamá de su casa al hospital. Y me dijo, es lo único que no puedo darte. No tienes 40 minutos, Raiza, te tengo que abrir ya. O sea, están preparando el quirófano, yo ahorita me lavo las manos y te abro. Y ahí lo que leíste, Emi, ¿no? Que tenía 27 años y había hecho lo que se me había dado la gana. Yo volteé con Eric y le di 5 mensajes. Uno para cada uno de mis hermanos, para mi papá, para mi mamá y uno para él. Y le dije que se quedara tranquilo. Eh, Entré a quirófano. Y ahí, antes del quirófano, hubo algo que leí que me marcó mucho. Y me gustaría escucharlo de ti. Que te volteaste en esta visita, no sé si fue ahí, en esta visita en donde había 8 residentes, enfermeras, médicos, y dijiste, hoy es un bello día para salvar vidas, mi vida. Es una frase de Grey's Anatomy. Yo veía esa serie que marcó mi vida de un punto personal muy fuerte. Mis papás se separaron y mi mamá y yo nos hicimos, siempre hemos sido muy, muy unidas, pero ahí nos encontramos ella y yo solas, literal ante la vida. Mi hermano mayor se había ido a vivir a otro estado, mi hermano menor estaba por su propio rumbo transitando otras cosas, y entonces éramos mi mamá y yo, y esa serie nos marcó a las dos. Y yo me acuerdo, trabajando en la industria, que yo desde mi nicho de legal, yo decía, es que estamos haciendo algo para cambiar el sistema. Es que estamos en una empresa que está cambiando las cosas y que está beneficiando a alguien. Entonces yo todos los días iba a la oficina con ese pensamiento de hoy es un bello día para salvar una vida. Y claro, cuando pasa todo esto y estamos en la habitación y Eric les pide que salgan, porque éramos, de verdad que era una habitación bien chiquita, y eran los 8 residentes de cirugía que querían ver la operación, el cirujano, él y yo, y las enfermeras entrando y saliendo. Claro que para él estaba abrumado, pero yo estaba llena de morfina, yo estaba muy tranquila y ya sin dolor. Entonces, cuando él les dice que salgan y yo les digo, déjalos, están aprendiendo, yo tengo este pensamiento de la serie de Grey's Anatomy, y lo que decía un neurocirujano de esa serie es, antes de empezar cada cirugía decía, hoy es un bello día para salvar vidas. Entonces, yo se lo dije al cirujano, al doctor Víctor Bizag, y me acuerdo mucho de su sonrisa. Eh, y yo de verdad que lo quiero mucho. Yo quiero mucho a todas las personas que me atendieron porque me marcaron en algún momento. Del mismo modo que al quererlas, también me siento con esa carga de contarles la experiencia negativa que pude haber vivido. Cuando a mí Víctor Bizag me opera, eh, y voy a la primer consulta a la semana, me acuerdo mucho que él comentó, claro, ¿ya viste tu cicatriz? Tengo una cicatriz así completa, ¿no? Y yo, pues, más o menos, porque pues ya sabes que estás todo vendado y tal, ¿no? Y me dice, no, cuando la veas te vas a quedar sorprendida, porque te la hicimos súper finita y súper delgadita, pues porque estás joven y vimos que te vas a casar. Y yo volteo y le digo, ¿cómo? O sea que si regreso en 30 años, ya no me vas a hacer una cirugía bonita. Y se queda así. Y le digo, no, es que tú tienes que operar a todo mundo bonito. O sea, ¿por qué ser una carnicería? Me acuerdo mucho que se lo dije y se me quedó viendo como, Wow. sí, yo creo que le caí muy mal, pero la verdad es que es esa. O sea, todas las personas merecemos que nos traten, que nos traten igual, que nos traten bonito. Todos los profesionistas tenemos que hacer las cosas de la manera correcta porque, sobre todo en estos temas, porque estás cambiando, estás impactando una vida. Y por supuesto que para mí no era igual
descubrir mi cuerpo y ver una cicatriz muy fea a ver la cicatriz que yo veía, que a la fecha una me llena de orgullo porque me siento una guerrera, pero otra, pues una cicatriz que va acorde con tu cuerpo. Si de por sí ya estás marcada, por lo menos que sea algo más armónico, ¿no? Sí. Entonces sí, esa frase se las dije y siento que fue una buena entrada para él y fue una cirugía exitosa, gracias a Dios. Qué alegría escucharlo y me resulta bien inspirador estar escuchando toda tu historia. Y cuando miras hacia atrás y pasas todo esto, decías, yo quizás no tengo mucho que hablar acerca de tratamientos, medicamentos, etcétera, etcétera, pero a partir de tu experiencia, ¿qué consideras que debería de cambiar justamente dentro del sistema de salud, médicos, enfermeras, etcétera, o políticas públicas para que un viaje como el tuyo, que alguien más lo puede estar viviendo, sea un poco más llevadero? La verdad es que yo creo mucho en el empoderamiento del paciente. O sea, yo creo que el cambio empieza en uno mismo, pero hay mucha conformidad. A mí, te decía, me tocó ir a hospitales públicos también por el tema de la incapacidad. Si bien no me atendí en siglo XXI porque me correspondía el hospital MacGregor, cuando yo empiezo a ir a MacGregor cada mes por mis incapacidades, de hecho al principio tuve que ir más veces porque obviamente era una incapacidad retroactiva y era todo un tema. Yo tengo un expediente de ese tamaño. Cuando yo llego a MacGregor, la primera experiencia que yo tengo con la hematóloga es que yo llevo mis estudios y yo llevo, gracias a Dios, yo llevo un PET, ¿no? Entonces ya ella le habla a los residentes y vean lo que es un PET. Y yo, ¿cómo que vean lo que es un PET? No, pues que aquí diagnosticamos con exámenes de sangre y radiografías. Y yo traía de esos 20. Le digo, es que yo tuve eso y jamás me diagnosticaron por el ego médico. Elemento número 1. Todos los profesionistas, independientemente a qué te dediques, tenemos que reconocer que somos humanos y que somos falibles y que hay un punto de falta de expertise donde tenemos que dejarlo ir y llamar a alguien que nos pueda echar la mano, sobre todo en temas de salud. Te decía que yo estuve con este médico internista buenísimo, que al final cuando a mí me diagnostican, y ahorita te cuento la historia de mi diagnóstico, yo lo que hago en la noche, porque yo me considero una persona, mi mamá nos inculcó ser como muy atentos con las personas, entonces yo digo, ay, le voy a escribir para decirle que ya no se preocupe, que haya un diagnóstico. Entonces le mando un WhatsApp para decirle, doctor, muchas gracias por todo, fíjese que ya tengo un diagnóstico, es tal, y me dejó en visto. Y a la fecha, ya no tengo el mensaje, ya no tengo ese celular, pero me dejó en visto. Y yo, ¿cómo me dejaste en visto? Entonces empecé a hacer una introspección y dije, ¿por qué él, siendo experto, nunca me canalizó con un hematólogo? Entonces hablé con mi hematólogo y le dije, oye, tú viendo todo esto, porque también es internista y luego es hematólogo, le dije, ¿qué hubieras hecho tú? Y me dijo, referirte con un hematólogo. Sale de tu campo de expertise. Entonces, el ego médico es una cosa terrible. Los doctores, sobre todo aquellos que trabajan pues viendo enfermedades de este tipo, acorazan su corazón, ¿no? Y eso hasta cierto punto es esperado y es normal porque obviamente están tratando con la muerte todos los días. Entonces necesitan ellos mantenerse objetivos, fuertes, firmes, porque es lo que el paciente necesita desde la parte clínica. Pero al mismo tiempo hay una parte de empatía que no deben dejar de lado. Esta doctora de MacGregor, eh, cuando salgo yo de la primera consulta, te digo, me costaba caminar, iba mi mamá conmigo y mi papá también, y salgo y entonces en la puerta, en el marco del consultorio, volteo yo, esperanzada, todavía tenía el pelo largo y tenía esta ilusión, entonces volteo y le digo, doctora, ¿qué pasa si no funciona la quimioterapia? Y voltea, ojea mi expediente nuevamente, eh, y con una flojera y con una falta de empatía me dice, ay, pues es que vienes en fase 4. No, pues yo creo que tienes un 60% de probabilidades de que funcione. Y si no, pues ya vemos. Y yo volteé, le di las gracias y caminé hacia mi mamá y nos fuimos. Íbamos en el carro y mi papá iba en el retrovisor viéndome, ¿no? Y yo. Ese día llegué al departamento y fue la primera vez que tuve una crisis. Yo rompí toda la vajilla de mi casa. Mi papá tomó su maletín y se salió del departamento. Ahora sí que se salió a fumar. Y la que estuvo conmigo ahí fue mi mamá. Yo rompí todos los platos, grandes y chiquitos, uno tras otro, hasta que no sé qué pasó. Yo creo que me cansé, me quedé dormida, porque después a lo lejos se escuchaba que estaban barriendo los platos y pues era mi mamá, ¿no? Y se aguantó todo eso.
Cuando yo regreso un mes después con esta doctora al hospital MacGregor, regreso con el pelo corto, me recibe ella, yo creo que había tenido un mejor día, me da mi consulta, me da mi incapacidad, todo. Y me le quedo viendo y le digo, no se acuerda de mí, ¿verdad? No, ¿cómo no? Si tu nombre. Y le digo, yo me acuerdo muy bien de usted y nunca se me va a olvidar. Porque yo después de salir de este consultorio hace un mes, entendí por qué la gente se suicida en las vías del metro. Y se quedó así. Y le digo, yo tengo la fortuna de tener una familia que me acobijó, que me acompañó en mi proceso. Estoy viendo un tanatólogo. Tengo una red de apoyo súper sólida, pero no toda la gente la tiene. Y yo quiero que sepa que yo después de la última consulta que tuve con usted, perdí la esperanza. En el sistema, en el tratamiento y en mí misma. Y yo dije, pues tomo mis ahorros y me voy a morir a un pueblo en Croacia, pensaba yo. No sé por qué. Y entonces yo le pido que por favor no vuelva a actuar como actuó. Porque yo tuve suerte. Pero no toda la gente está transitando por la misma situación que yo. Wow. A la doctora la mandaron de intercambio después porque es muy buena técnicamente. Y ya, me empezó a tratar otro médico. Creo que la vi una vez más y listo. Entonces, el ego, la empatía. En mi caso, cuando ya estaba en tratamiento, me empezaron a dar un medicamento para elevar los neutrófilos y que yo pudiera recibir la quimioterapia. Y este tratamiento me hacía más daño que la quimioterapia en sí mismo. La quimio es algo muy, muy bueno porque te salva la vida, pero te cobra muy caro. ¿Qué te cobra? Pues que te tiene que matar. Te mata lo bueno y lo malo para darte una esperanza. Y tú aceptas ese juego, ¿no? En mi caso no era una quimio target porque el tipo de cáncer que yo tuve, pues no, todavía no hay una quimioterapia target. Aparte yo estaba en fase 4 invadida de acá. Entonces, bueno, la quimio era general. Y entonces me daban este tratamiento post quimioterapia, que eran 3 inyecciones. Te decía yo que mi prometido es como un hombre muy fuerte, muy tal, muy tal. Pues cada vez que me inyectaba se le cristalizaban los ojos. Y entonces yo trataba de hacérmela fuerte para que él no sufriera, pero me dolía, mira. Y eran 3 inyecciones. Entonces él, al trabajar en la industria también, un día me dice, oye, ¿y por qué no le pedimos al doctor que te cambie? Sí, yo sé que hay una droga que es la misma sal, pero con un mejor dispositivo, con un mejor tal. Entonces le habla a mi doctor, en la quimio, ahí está el doctor y le dice, oye, ¿y si le damos tal cosa? Y entonces el doctor le dice, sí, te la prescribo y pues tratemos, ¿no? Nos da la receta. Y entonces, pues yo estaba ahí por el seguro médico y entonces la aseguradora no lo compra. ¿Cómo que no? No, es que te tengo que dar el que está en el hospital. Entonces vamos a la farmacia del hospital. No, es que compras no lo autoriza. Y yo, trabajando en la industria, yo, ¿cómo que compras no lo autoriza? Si el médico te está prescribiendo este producto, lo compras. Y si no lo compra la farmacia, lo adquieres, lo metes obviamente por el hospital y se lo administran, punto. No. Y ahí nos damos cuenta de la mafia que hay y de la corrupción que hay que está manchando todo. Yo, bendecida y afortunada, trabajaba en una empresa que afortunadamente tuve el tratamiento. Podría parecer más costoso. Perdón, no eran 3 inyecciones de la otra, eran 5. Podría parecer más costoso porque el producto de esta empresa sí era más caro, pero eran menos inyecciones, eran solo 3. Entonces, la lógica te da que a la larga es hasta más barato. Un dispositivo que inyectándolo se retrotrae y entonces se vuelve seguro porque si tú lo tiras a la basura, las personas que nos apoyan con la basura ya no tienen ese riesgo de inyectarse. El otro, una vil jeringa que la tiras y bueno, cualquiera se puede pinchar. No me dolía. A la 4ª jeringa que me inyectan de esto, estoy yo sola en mi casa y me empieza un dolor en la médula espinal terrible. Y le escribo al oncólogo, porque ya sabes que ahí tienes el número del oncólogo en favoritos. Y yo, ya me dio, ya tengo cáncer en la médula también, porque ya, o sea, metástasis en la médula porque no me puedo ni mover. Y me pone, qué bueno. Y yo, ¿cómo que qué bueno? Te estoy diciendo que no me puedo mover y me estoy muriendo. Mi doctor es un ángel con bata blanca y casi puedo leer el mensaje con su voz y me dijo, ya no te inyectes. Significa que estás ya en sobreproducción. Vente mañana a hacer exámenes y vas a ver. Me voy a hacer exámenes. Antes, con las 5 dosis, apenas llegaba al 1%. O a los 1000 unidades. Me hacen los exámenes y estaba en 14,000. Y me dijo, este es un productazo. No puedo creer que no lo conocía. Entonces le hablo yo a los al gerente de producto de la empresa donde estaba y yo, te vas mañana y hablas con él. O sea, ¿cómo es posible que no esté este productazo aquí? Yo, en mi calidad de paciente, iba con mis compañeritos de quimio y les decía, oye, ¿a ti qué te ponen para elevar los neutrófilos? Sí. Porque yo estoy con una maravilla comprándola por fuera porque el hospital no la compra. Bueno, eso es, ya está el acceso en ese hospital porque verdad que es un productazo. A cada paciente tendrá su producto, pero...
la corrupción. Y te estoy hablando de un hospital privado. O sea, el ego, el acorazonamiento y el tema de corrupción son factores que no dependen de cambiar un sistema de salud y cambiarlo desde arriba. Por supuesto que es la forma orgánica la más bonita y la que yo me esperaría. No es así. Si tú como paciente te plantas y tienes conocimiento de la enfermedad y no del doctor Google, o sea, realmente de rodearte de las personas que son expertas, que están pensando en ti más allá de una marca o una venta y que tienen el interés realmente poner al paciente en el centro, hay mil cosas que se pueden cambiar. Y las cosas alrededor de ti empiezan a cambiar también. Porque marcas un límite del cual es bien complicado que la gente abuse después. Entonces, uno tiene que empezar a exigir. Yo no sé tú, pero yo cada vez que veo mi recibo de nómina y veo cuánto me quitan de impuestos, me duele. O sea, a mí que no me vengan con que sector salud es gratis porque cuesta y cuesta un dineral. Sí, por supuesto, por supuesto. Y justo es bien enriquecedor escucharte decir o invitar a la importancia del empoderamiento de los pacientes. Desde tu experiencia, ¿cómo le dirías a una persona que está transitando esto o cualquier otra enfermedad que puede comenzar a empoderarse o que puede tomar el control de su camino? Conociéndolo. Cada quien va a transitar un camino bien diferente. Yo quiero que todos transiten un camino con acceso a productos, con acceso a conocimiento, información, y cada quien está en un punto bien distinto. Yo ahí no tenía hijos, o sea, estaba muy enfocada en mí y tuve esa bendición de tener una red de apoyo. Habrá quien lo transite de forma bien diferente. ¿Cuál es el factor, el común denominador que no puede faltar? Es el cáncer o cualquier enfermedad se vuelve un amigo incómodo y lo tienes que conocer. Si no lo conoces, te va a ganar. Hay dos cosas, conocerlo y también querer vencerlo. Cuando las personas no tienen la voluntad, desafortunadamente yo creo que no salen de esta, porque te afecta física, pero también emocionalmente y espiritualmente. Entonces es una enfermedad que sí requiere un tratamiento holístico. Si no lo conoces, ¿cómo lo puedes vencer? Totalmente, totalmente. Yo me quedo con eso, como el amigo incómodo, como el gran mensaje central y el desconocimiento y el empoderamiento para quererlo vencer. Y Raiza, para ir cerrando este episodio, hay algunas preguntas que me gustaría hacerte, que seguramente lo has hecho en retrospectiva, pero ahora que recuerdas este caminar y este transitar, a la persona que fue más importante para ti en ese momento, para volver a vivir y respirar, si hoy lo tuvieras aquí, ¿qué le dirías? Yo creo que gracias se queda poco, ¿no? Se queda muy cortito ese mensaje de gracias. Yo creo que yo creo que le diría que si lo tuviera que volver a vivir, querría que estuviera de mi mano nuevamente. En esta y en todas las cosas que vivan y que siempre sea así, te lo deseo. Gracias. Sí, sé que te gustan las películas. Si a esta historia tuya le pusieras el nombre de una película, ¿cuál, qué nombre le pondrías? Tal vez el de mi blog, al compás de mis latidos. Y cuando hablábamos de los significados al inicio de la conversación, para ti, ¿qué significa el compás de tus latidos? Hoy significa vivir las cosas a mi ritmo, disfrutarlas, no querer comerme al mundo eh, por complacer o por complacencia, sino encontrarle un significado real. Eh, la vida ya está, ¿no? Y hoy, por ejemplo, que soy mamá de dos, mi anhelo es que sean personas de bien, que nunca lastimen a nadie por negligencia ni por dolo, pero que sean muy felices. Y entonces ahora lo pienso y digo, ¿qué quisieran mis papás de mí? ¿Qué quisieran mis papás para mí? Y es tan efímero el tiempo que pasamos aquí que decían por ahí que no tenemos ninguna otra obligación en esta vida más que ser Ser felices. felices. Totalmente de acuerdo contigo. Y para cerrar, ahorita que hablabas, me conectaba con el tema de propósito, con el tema de significado. Y si es que hubo algún cambio en ti, eres profesionista de la industria farmacéutica. Hubo un antes y un después en el significado, en lo que impregnas
o en tu trabajo antes de y después de haber vivido esto? Todo. Yo soy mejor, si no mejor persona, mejor profesionista a raíz del cáncer. Yo agradezco haber tenido esta enfermedad. Yo cuando volví al trabajo después de este camino, yo me salí del legal. Y ahora estoy en un área que me llena y que estoy por convicción. Yo soy abogada de profesión, pero estoy en el equipo de compliance por convicción. ¿Por qué? Porque ahora me encargo de que las empresas donde tengo la bendición de prestar mis servicios tengan una estrategia y una táctica apegada a valores y ética. O sea, yo me encargo de la parte ética de las corporaciones y eso impacta en todo. Impacta en la cultura, impacta en los procesos, impacta en los programas que se implementan. Y yo soy una bendecida de poder poner ese granito de mí en las cosas que hago. Entonces, yo de verdad que no me arrepiento de haber vivido esto y lo volvería a vivir 1000 veces más si sé que allá afuera hay una persona a la que le puede ayudar un poquito. ¿Para qué? Y seguro después de escucharte hay muchas personas a las cuales has inspirado, vas a inspirar. Y te agradezco muchísimo por haberte compartido, por haber abierto tu corazón, por haber abierto tu historia. Ha sido muy enriquecedor e inspirador escucharte. Muchas gracias. No, gracias a ti por el foro. Muchas gracias a todos. Si llegaron hasta acá, les agradecemos muchísimo que nos regalen un like, que nos compartan para llegar a más personas y que se suscriban en nuestras diferentes redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify, para poder seguir llegando a más personas y así generar más contenido. Nos vemos la siguiente. Muchas gracias por ver o escuchar este episodio. Me encantaría leer tus comentarios. Si disfrutaste de este podcast, la mejor forma de apoyarnos es compartiéndolo, dándole like y suscribiéndote a nuestro perfil en las diversas plataformas. Te espero en el próximo episodio.